pareciera ser más de moda en el tema de la lucha contra las finanzas criminales, contra las organizaciones criminales, que es precisamente la debida diligencia que deben tener las organizaciones a la hora de realizar operaciones comerciales. Y esto tiene que ver precisamente con el enfoque preventivo que aspira a tener la legislación nacional y el enfoque internacional en materia de prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. La extinción de dominio tiene mucho que ver con este tema, a lo que se ha denominado, utilizando un anglicismo como el compliance, que no es otra cosa diferente al cumplimiento normativo, y de alguna manera la importancia que toda esta teoría sobre los programas de cumplimiento tiene con la extinción del derecho de dominio. Así pues, esta conferencia la hemos titulado La relación entre la buena fe y el compliance en materia de extinción de dominio. Entonces, como punto de partida para esta presentación, quisiera entonces comenzar abordando un punto que seguramente se vuelve recurrente en todas las conferencias sobre extinción de dominio, y es el tema de la buena fe. La buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales, así lo encontramos en la Ley Modelo de Extinción de Dominio para América Latina, y lo encontramos en casi todas las regulaciones, por no decir en todas las regulaciones en América Latina. La buena fe es un límite a la extinción del derecho de dominio. ¿Qué significa que la buena fe sea un límite a la extinción del derecho de dominio? Significa fundamentalmente que las autoridades solamente están legitimadas para ejercer la acción de extinción del derecho de dominio y para declarar la propiedad del Estado sobre bienes que se encuentran en alguna de las causales de extinción del derecho de dominio, cuando ese bien se encuentra en cabeza de una persona que no ha obrado de buena fe, o que ha obrado con una buena fe que no es suficiente para hacerle titular de un derecho digno de reconocimiento y protección por parte del Estado. En ese orden de ideas, cuando una persona adquiere un bien de buena fe, y esa es una buena fe suficientemente robusta para hacerle titular de un derecho y una posición inatacable por parte del Estado, la acción de extinción de dominio encuentra un límite jurídico que le impide trasvasarla y no puede declararse la propiedad de ese bien a favor del Estado. En este orden de ideas, cuando una persona se siente afectada por el inicio de una acción de extinción de dominio, su defensa natural, su primer mecanismo de defensa procesal, es la alegación de la buena fe exenta de culpa. Esto nos lleva fundamentalmente a entender y a empezar explorando qué entendemos por la buena fe. Cuando hablamos de la buena fe, pues hay que remitirnos fundamentalmente a conceptos del derecho civil. Es un concepto que encontramos principalmente en los grandes tratados clásicos como el Tratado de Savigny, como el Tratado de Radbruch, como el Tratado de Jering. La noción básica fundamental del derecho civil sobre la buena fe es la definición que apunta a que la buena fe es aquella conciencia que tiene una persona de estar obrando conforme a derecho. Cuando la persona cree en su interior, en su íntima convicción, que lo que está haciendo es realmente legal, es lícito, es permitido por la ley, podemos decir que esa persona está obrando de buena fe. Ahora bien, el derecho civil también distingue dos grandes categorías de buena fe. Tenemos por un lado la denominada buena fe simple. Esta buena fe simple se basa fundamentalmente en un elemento de naturaleza subjetivo. Hace referencia a aquella convicción interna que está cimentada sobre el conocimiento y la voluntad del sujeto, en el sentido de creer estar actuando legalmente. Lo único que hay allí es una intención y un conocimiento interno de respeto a la norma. El sujeto no tiene otra cosa distinta que su buena voluntad de obrar conforme a la ley y esa creencia interna basada en su intuición o en cualquier tipo de conocimiento privado acerca de que lo que está haciendo es correcto. Como esta buena fe se basa en un elemento puramente subjetivo, probar esta buena fe es muy complicado.
porque no existe ningún mecanismo procesal que nosotros podamos utilizar para poder confirmar que realmente el sujeto pensaba lo que decía que lo que dice que pensaba, para poder demostrar que el sujeto realmente creía lo que dice que creía o que realmente quería lo que dice que quería. Luego entonces el alegato de buena fe del sujeto se hace inescrutable para el operador judicial y en esa medida se escapa de cualquier órbita de demostración objetiva en el proceso judicial. Por esa razón, la solución que se ha dado a esta dificultad es partir de cuál es la noción que tiene la constitución política del sujeto. Todas las constituciones parten de un concepto antropológico específico. La Constitución Política de Colombia, por ejemplo, es una constitución que parte fundamentalmente de un concepto, de una noción de hombre que es bueno por naturaleza. La Constitución Política cree que los ciudadanos son ciudadanos buenos, que obran conforme a la ley. Y precisamente porque consideran que esa es su naturaleza, se basa la Constitución en un mecanismo de presunción de la buena fe. Partimos de la idea de que todos los ciudadanos son buenos y por consiguiente le vamos a presumir a todos la buena fe. Luego, la buena fe que se presume es la buena fe simple. Pero esto es importante entenderlo, porque la buena fe simple no es la buena fe a la que nos referimos como límite de la extinción de dominio. La buena fe que es límite de la extinción del derecho de dominio es fundamentalmente lo que se denomina la buena fe cualificada, también conocida como buena fe exenta de culpa. Esta buena fe cualificada, a diferencia de la buena fe simple, no se basa única y exclusivamente en un elemento subjetivo. Al igual que la buena fe simple, en la buena fe cualificada también está ese elemento interior de conocimiento o creencia de que se está obrando conforme a derecho. Aquí también el sujeto tiene esa convicción íntima de que lo que está haciendo es legalmente correcto. Sin embargo, y a diferencia de lo que pasa con la buena fe simple, en la buena fe cualificada, la creencia en la que se basa el sujeto está sustentado en algunos actos previos de verificación llevados a cabo por él para cerciorarse de que su creencia es cierta. Dicho de otra forma, su creencia en la legalidad de su comportamiento no es una creencia gratuita. El sujeto no cree porque sí, no lo cree de manera intuitiva, lo cree porque se ha tomado el trabajo de realizar actividades de verificación que le permiten tener elementos de juicio para afirmar de manera sustentada y plausible que su creencia en que está orando legalmente es correcta. Entonces aquí vamos a encontrar que la buena fe cualificada, a diferencia de la buena fe simple, tiene dos elementos en lugar de uno. No solamente tiene el elemento subjetivo que es común con la buena fe simple, sino que además tiene un segundo elemento, que es el elemento objetivo consistente en esos actos objetivos de verificación llevados a cabo por el sujeto para cerciorarse de que su creencia es correcta. Y esto nos lleva a un punto bien importante en materia de extinción de dominio, y es cómo se demuestra o cómo demostramos la buena fe exenta de culpa. Demostrar la buena fe exenta de culpa nos arrastra a un concepto que está normalmente por fuera de la regulación de extinción de dominio, que está normalmente en el ordenamiento administrativo y que se conoce con el nombre de debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el conjunto de actividades de prudencia, de cuidado que una persona prudente y diligente debe llevar a cabo en desarrollo de sus negocios. El estándar civil, por ejemplo, del buen padre de familia, de ese cuidado que observa el buen padre de familia en todas sus negociaciones, es un estándar de debida diligencia. En el derecho mercantil hay otro rasero u otro estándar diferente, que es el estándar del buen hombre de negocios, del buen hombre de comercio. Y entonces esas actividades de prudencia y de cuidado que cualquier buen hombre de negocios, que cualquier buen hombre del comercio llevaría a cabo para cerciorarse de que su negocio se ajustaba a la ley, es lo que llamaríamos el estándar de debida diligencia. Por eso lo podríamos decir como las actividades, podríamos definir la debida diligencia como las actividades de verificación que le son exigibles a un sujeto, dada su naturaleza y sus características.
Y esto último es muy importante, porque el estándar de debida diligencia no es igual para todo el mundo. No le puedo exigir la misma debida diligencia a un ciudadano común y corriente que se dedica a actividades de economía informal, por ejemplo, un vendedor ambulante, que las actividades de debida diligencia que yo le podría exigir a un comerciante profesional o las actividades de debida diligencia que yo le podría exigir, por ejemplo, a un banco. Hablemos, por ejemplo, del vendedor informal, un sujeto que no tiene formación profesional, no tiene una infraestructura, no tiene medios a su alcance y es un sujeto que va a adquirir un inmueble. ¿Qué debida diligencia le puede exigir el Estado a un sujeto en esas condiciones? Pues le puede exigir únicamente la debida diligencia mínima que cualquier ciudadano podría y debería observar en este tipo de negocios. Y entonces aquí lo mínimo que le exigiría la ley para la adquisición del inmueble sería que verifique el registro de la propiedad, que revise el título de propiedad y que se cerciore de que el bien no tiene ningún tipo de gravamen, no tiene ningún tipo de afectación que pudiese llevarse a pensar que ese bien tiene una limitación en la propiedad o que podría estar en una causal de extinción de dominio. Y entonces aquí vamos a encontrar que lo que los civilistas denominan la buena fe registral, que es esa buena fe que emerge de la simple lectura de los registros de propiedad, equivaldría a la debida diligencia más elemental y más simple exigible a un sujeto de esa naturaleza. Pero ahora pensemos en un comerciante profesional del mercado inmobiliario. Estamos hablando de una inmobiliaria, una empresa legalmente constituida para el desarrollo profesional y organizado de manera permanente de actividades inmobiliarias. Ya no es el sujeto que ocasionalmente va a comprar un inmueble, no, estas son personas que profesionalmente se dedican a esto. El deber, el estándar de debida diligencia que yo le puedo pedir a ellos ya es mucho mayor, porque se supone que ellos son profesionales en esa actividad mercantil y por consiguiente su debida diligencia no se puede limitar exclusivamente a revisar el folio de matrícula inmobiliaria, a revisar el registro de la propiedad. Ellos deben hacer algo más allá, tienen que comenzar a hacer otras actividades adicionales. Y tampoco puedo comparar el nivel de debida diligencia exigible a una inmobiliaria que es un profesional del mercado al nivel de debida diligencia que le puedo exigir, por ejemplo, a un banco que otorga un crédito hipotecario. Porque el banco es una entidad sometida a vigilancia de un supervisor, de un regulador, y normalmente están obligados a tener unos sistemas de gestión de riesgos muy especializados con altísimos estándares internacionales. Ellos tienen unas oficinas de cumplimiento, tienen oficiales de cumplimiento, tienen analistas, tienen tecnología para el análisis y monitoreo de sus operaciones, tienen acceso a unas fuentes de información como son las listas restrictivas, las listas de control, las listas de chequeo, etcétera. Y entonces obviamente el nivel de diligencia que le puedo exigir a un banco es mucho mayor. Entonces, estos tres ejemplos son para mostrarles cómo la debida diligencia no se le puede exigir a todos en el mismo nivel, en el mismo rasero. Y entonces será sujeto de discusión. Habrá que discutir dentro del proceso cuál es el estándar de debida diligencia que me es aplicable a mí como afectado en este proceso. Específicamente, cuando hablamos de debida diligencia, hay que diferenciar dos grandes categorías. Una es la categoría de sujetos obligados. ¿Qué es un sujeto obligado? Se llama sujeto obligado a aquellas personas naturales o jurídicas que por la naturaleza de las actividades que realizan, por la naturaleza del sector en el cual se mueven, por la naturaleza de los mercados y de los productos a los cuales se dedican, la regulación nacional vigente los obliga a implementar sistemas de administración de riesgos, específicamente en temas de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masivas y contra la corrupción. En el caso colombiano, ¿quiénes son sujetos obligados? La regulación colombiana tiene, por ejemplo, 13 sectores de la economía y las empresas que se mueven en esos 13 sectores de la economía están obligados a tener sistemas de prevención del lavado de activos contra la financiación del terrorismo, contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Allí encontramos el sector financiero, cambiario, bursátil, asegurador, comercio exterior, juego, suerte y azar, minero, el sector de giros postales, el sector de clubes deportivos, en fin, el sector de transporte de carga, en fin, hay una gran cantidad de sectores que están obligados y son sujetos obligados a tener este tipo de sistemas. En el caso de Colombia también tenemos una regulación contenida en la ley 1778, que es la ley que impone responsabilidad de tipo administrativo a las personas jurídicas por el delito de soborno activo transnacional. Allí se le dio a la Superintendencia de Sociedades una facultad regulatoria para expedir una normatividad que obliga a ciertas empresas de ciertos sectores y de cierto tamaño a adoptar lo que se denominan programas de ética empresarial. Entonces ahí tenemos las empresas que se dedican a actividades de comercio exterior, farmacéuticas, las que tienen filiales subsidiarias o subordinadas en el exterior, aquellas que realizan operaciones offshore, en fin, hay un listado bastante largo de empresas que tienen la obligación de tener programas de ética empresarial. Entonces, cualquier empresa que esté obligada a tener un programa de cumplimiento, un sistema de gestión de riesgos, un sistema de prevención de delitos, es lo que se denomina internacionalmente un sujeto obligado. Los sujetos obligados tienen una particularidad y es que el estándar internacional en esta materia es que los países adoptan modelos de autorregulación regulada. ¿Qué es eso de autorregulación regulada? Básicamente consiste en que el Estado establece en el derecho administrativo una regulación mínima, una regulación que contiene los controles, procedimientos o herramientas mínimas que debe implementar el sujeto obligado, pero el sujeto obligado puede diseñar cualquier tipo de sistema o programa para prevenir el delito, para gestionar sus riesgos, que se ajuste a sus características siempre y cuando satisfaga esos controles mínimos exigidos por la regulación vigente en materia administrativa. En el caso colombiano, por ejemplo, la Superintendencia Financiera tiene una regulación que le dice a los bancos cuáles son los controles mínimos que tienen que implementar en materia de prevención del lavado de activos. Cada banco tiene una facultad de autorregulación. Cada banco diseña su propio sistema de administración de riesgos de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Pero eso sí, debe asegurarse que su programa de cumplimiento, que su sistema de gestión de riesgos, incluya los controles y procedimientos mínimos establecidos en la regulación prevista por la Superintendencia Financiera de Colombia. A eso es a lo que llamamos autorregulación regular. Y otro concepto que ya está implícito en lo que he venido diciendo, pero quiero ponerlo de relieve, es el denominado enfoque basado en el riesgo. Hoy en día, todos los programas de cumplimiento, todos los programas de ética empresarial, todos los sistemas de administración de riesgo para la prevención del lavado de activos contra la financiación del terrorismo tienen enfoque basado en el riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que los controles que implementa el sujeto obligado como parte de su debida diligencia deben ser consecuencia de una evaluación de riesgo. No se trata de que el sujeto obligado implemente cualquier control que se le ocurra. No. El sujeto obligado tiene la obligación número 1 de hacer una evaluación de riesgo para poder identificar los eventos de riesgo a los que está expuesto y como consecuencia de esa identificación hacer una medición de esos riesgos para poder identificar cuáles son los riesgos más altos y más bajos. Y en función de esa identificación y medición de riesgos, lleva a cabo una selección de los controles, los procedimientos, las herramientas, los mecanismos que va a utilizar para evitar que esos riesgos se materialicen. Ese conjunto de controles, de procedimientos, de mecanismos que implementa el sujeto obligado para gestionar sus riesgos y para prevenir el delito, es lo que venimos a llamar nosotros debida diligencia. Y esos mecanismos son consecuencia o deben ser el producto de una evaluación de riesgo. Esto que acabo de decir es muy importante porque nos lleva a la segunda parte y es la prueba de mi debida diligencia, sobre todo cuando yo soy un sujeto obligado. Como dijimos, la buena fe simple se presume. Con esa no tenemos problema porque es la ficha con la que nosotros comenzamos ganando el proceso de extinción de dominio. Cuando arranca el proceso a mí se me presume de entrada la buena fe simple. Pero ojo, en el proceso de extinción de dominio, la carga de la prueba es distinta de la carga de la prueba en el proceso penal. Es un error común, sobre todo en aquellas legislaciones en las cuales la extinción de dominio tiene como norma de referencia
o como norma supletoria o como norma de remisión el Código de Procedimiento Penal, confundir el procedimiento penal con el procedimiento de extinción de dominio. Y es difícil resistirse a la tentación de transpolar los principios del proceso penal al proceso de extinción de dominio. Por eso se encuentran algunos colegas, algunos abogados, que de una manera, digamos, equivocada, alegan principios como el de presunción de inocencia o como el principio de indubio pro reo dentro del proceso de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio, ya lo han explicado mis colegas, es de naturaleza real. El objeto del proceso no son las personas, son los bienes. Por eso en el proceso de extinción de dominio no hay un reo. Y como no hay un reo, pues no podemos hablar de una presunción de inocencia en favor del reo. Y por eso tampoco podemos hablar de un indubio pro reo en el sentido de que la duda favorezca al reo, porque sencillamente no hay reo. Luego, entonces, los principios del proceso penal no los podemos traspolar al proceso de extinción de dominio. En ese orden de ideas, ese principio básico del proceso penal de que la carga de la prueba recae por completo en la acusación, no lo podemos traspolar de manera pura y simple al proceso de extinción de dominio. En el proceso de extinción de dominio, la carga de la prueba no le corresponde a quien ejerce la acción. Le corresponde a las dos partes y la distribución de las cargas probatorias entre las dos partes es dinámica. ¿Qué significa que la distribución de la carga de la prueba en el proceso de extinción de dominio sea dinámica? Significa básicamente que en cada proceso la carga se va a distribuir de manera diferente en función de la posición y las ventajas procesales que tiene cada sujeto. De tal suerte que el que alega un hecho está en principio encargado de probarlo. Su carga probatoria está dada por sus alegatos. Lo que usted argumenta lo tiene que probar. Y en ese orden de ideas, el primer criterio para distribuir dinámicamente la carga de la prueba es la carga de argumentación. Si usted alega algo, lo tiene que probar. El segundo criterio para la distribución dinámica de las pruebas es la posición y la posición en la que se encuentra la persona para conseguir la prueba. Tendrá la carga de probar aquella persona que está en mejor posición para conseguir la prueba que se necesita. Será entonces, dentro del proceso de extinción de dominio, el juez, al momento de evaluar las solicitudes probatorias, quien distribuya las cargas de la prueba. Y en ese orden de ideas, la carga de la prueba se distribuirá en punto a quien está afirmando y a quien tiene mejor posición de conseguir la prueba. En lo que tiene que ver con la buena fe, como la carga de la prueba es dinámica, tenemos lo siguiente. A la fiscalía, que es la parte que ejerce la acción, le corresponde demostrar la causal de extinción de dominio. Es a ella la que le corresponde conseguir las pruebas para demostrar que los bienes están incursos en la causal de extinción de dominio prevista en la norma. Y al afectado le corresponderá, en primera instancia, demostrar que él está obrando de buena fe, exenta de culpa. Ahora, a la fiscalía, en el caso colombiano, y es un estándar internacional, también le compete una carga en relación con la buena fe, pero la carga que le corresponde a la fiscalía es una carga inversa, es decir, para poder ejercer la acción de extinción de dominio, lo que la fiscalía tiene que probar es que ha hecho todas las averiguaciones tendientes a verificar la existencia de buena fe y ha comprobado que no hay prueba de la buena fe exenta de culpa, con lo cual apuntaría a desvirtuar la buena fe exenta de culpa. Dicho de alguna manera, lo que la fiscalía tiene que probar es que tiene elementos de juicio suficientes para desvirtuar la existencia de una buena fe exenta de culpa. Y será la contraparte, es decir, el afectado, quien tendrá que demostrar si hay o no hay buena fe exenta de culpa en su comportamiento. Teniendo en cuenta esta distribución de las cargas de la prueba, nos centramos en un punto muy interesante, que es el error común. Cuando una persona está realizando una operación, un acto, un negocio jurídico, normalmente toma la decisión sobre la base de la información que es disponible. Eso aplica para cualquier persona. Cuando uno va a comprar un inmueble, uno trata de buscar información acerca del estado en que se encuentra el inmueble. Y uno toma la decisión sobre la base de la información que está disponible. El problema es que la información no siempre está disponible
la información disponible no siempre es completa, ni confiable, ni perfecta. Entonces es posible que haya déficit de información, o sea, que no haya información suficiente, o que la información disponible esté equivocada, que haya fallas en la información. Esto lleva a que las personas puedan incurrir en algo que se denomina el error. Pero hay diferentes tipos de error. Hay aquellos errores que son culposos, es decir, aquellos errores en los cuales incurre la persona por falta de cuidado, por falta de prudencia, por falta de diligencia, porque no buscó bien, porque no miró bien. Esos errores son errores que llevan a fundamentar buena fe simple, pero a desechar o a desvirtar la buena fe exenta de culpa, la buena fe cualificada. Precisamente ¿por qué? Porque el error en el que cayó el sujeto es un error culposo, es un error por negligencia. Luego su buena fe no es exenta de culpa, es una buena fe culposa y en esa medida no sirve como límite de extinción de dominio. El que nos interesa es el otro, es aquel error en el que cae la persona de manera invencible. Es un error en el que cae la persona después de haber realizado todas las actividades de verificación que le era posible realizar. Esto es lo que pasa con la persona que es sumamente diligente, sumamente cuidadosa, hace todas las verificaciones del caso, pero las fallas en la información la llevan a pensar que el bien que está comprando es un bien lícito cuando en realidad pertenece a una persona que lo ha adquirido ilegalmente. En ese caso, uno podría decir que cualquier persona igualmente prudente en esas mismas situaciones habría caído exactamente en el mismo error. Ese error en el derecho civil se conoce como el error común y se define como el error en el que cualquier hombre prudente habría caído en las mismas circunstancias. El error común tiene una característica muy importante para la extinción de dominio y es que el error común crea derecho. Precisamente porque el derecho civil entiende que los negocios jurídicos deben ser revestidos de cierta estabilidad, de cierta seguridad, para garantizar la seguridad jurídica en el tráfico económico. Si no hay un mínimo de certeza y de seguridad en los negocios jurídicos, habría mucha inseguridad jurídica y eso afectaría gravemente el tráfico económico. Por eso la función que cumple el error común en el derecho es decir, mire, cuando una persona incurre en un error en el que habría incurrido cualquier persona, para dar estabilidad, nosotros como derecho civil vamos a presumir, vamos a suponer, vamos a hacer de cuenta que ese error no existió y vamos a reconocerle a la persona el derecho que la persona estaba pretendiendo adquirir. Y entonces aparece la noción del error común creador de derecho. Cuando una persona adquiere un bien con buena fe exenta de culpa, pero en un error como un creador de derecho, esa buena fe se vuelve buena fe creadora de derecho. Y esto es muy importante. Eso es muy importante en el ámbito de la extinción del derecho de dominio por una razón fundamental. Porque el derecho que se crea como causa, como consecuencia de la buena fe exenta de culpa y como consecuencia del error como un creador de derecho, ese derecho que nace es un derecho nuevo, es un derecho originario que nace al mundo jurídico de manera limpia, sin mácula, sin ningún tipo de cuestionamiento. Y para explicar este punto quiero poner un ejemplo. Si yo quiero comprar un inmueble y hago toda mi debida diligencia y todas las averiguaciones y consigo toda la información que es humanamente posible buscar sobre el vendedor, y no encuentro nada que me lleve a pensar que esa persona se dedica a actividades ilegales y le compro el bien inmueble. Y 6 meses después viene la fiscalía y me dice que me va a iniciar un trámite de extinción de dominio sobre el inmueble porque la persona a la que yo le compré el bien era un narcotraficante. Yo voy a alegar que yo obré de buena fe exenta de culpa y que yo incurrí en un error como un creador de derecho porque cualquier persona igualmente prudente y diligente en mi misma situación con la información que era disponible habría llegado a la conclusión de que le podía comprar el bien y no se habría informado nunca de que era un narcotraficante. Esta situación es bien particular por una circunstancia. La extinción de dominio se basa en que el delito no genera derecho. Si la persona a la que yo le compré el bien era un narcotraficante y adquirió el bien como producto del narcotráfico, significa que esa persona en realidad no era dueña del bien, porque él no podía alegar como justo título para el derecho de propiedad sobre el bien una actividad de narcotráfico. Como consecuencia de eso, lo único que él tenía era una apariencia de propiedad.
Cuando se inicia el proceso de extinción de dominio, esa apariencia de propiedad se desvela. Ahora bien, yo firmé con él un contrato de compraventa del inmueble y yo registré el derecho de propiedad en el registro de la propiedad. En ese contrato que yo firmé con él dice que él me transfiere el derecho de propiedad y yo fui al registro y registré ese contrato de compraventa diciendo que el señor me transfería a mí el derecho de propiedad. Pero entramos aquí en una paradoja, porque resulta que el señor en realidad no era dueño de nada, porque él no era titular de ningún derecho. Por consiguiente, él no podía transferirme lo que no tenía. Y si él no era dueño, pues mal podría transferirme algo que no tiene. Por consiguiente, yo tampoco he recibido un derecho de él. Luego surge una pregunta bien interesante y es, entonces, ¿qué derecho es el que me está reconociendo la buena fe? ¿Cuál es el derecho que me está reconociendo el Estado cuando me dice, ok, usted es un tercero de buena fe exenta de culpa? Pues fíjese lo importante. Lo que está haciendo el Estado es reconocerme el derecho de propiedad sobre el inmueble. Pero ojo, no el derecho de propiedad que yo creía estar adquiriendo del narcotraficante, porque él no era dueño de nada y no me podía transferir lo que no tenía. El derecho de propiedad que me está reconociendo el Estado es un derecho de propiedad que nace, que surge al mundo jurídico de mi buena fe. Es mi buena fe y el error común en el que yo incurrí el que hizo nacer espontánea y jurídicamente ese derecho que me están reconociendo. Luego, ese derecho no tiene antecedentes, es originario en mí y por consiguiente no arrastra los lastres de los vicios de los derechos de propiedad precedentes. Por eso es que cuando yo estoy haciendo un estudio sobre el riesgo de extinción de dominio y me devuelvo en la cadena de tradición y encuentro una persona que fue adquirente de buena fe exenta de culpa, el bien de ahí para atrás ya no me importa lo que pasó con él, porque el derecho de propiedad de ese tercero de buena fe exenta de culpa es un derecho originario, nuevo, limpio, impoluto, y me saneó cualquier problema que tuviera ese bien hacia atrás, hacia el pasado. Dicho de otra manera, ese bien pudo haber pertenecido al peor narcotraficante del mundo, pero si lo adquirió un tercero de buena fe exento de culpa, ese tercero, con su buena fe, hizo nacer un derecho nuevo, distinto a todos los derechos de propiedad precedentes, y no tiene nada que ver este derecho nuevo que surgió en la buena fe con todos los vicios que pudiese tener el bien en el pasado. Y esto es importante cuando hablamos de la prueba de la buena fe exenta de culpa, por una razón, porque lo que los operadores judiciales deben hacer cuando están evaluando la buena fe es un pronóstico objetivo posterior, un POP. ¿Qué es un pronóstico objetivo posterior? Fundamentalmente lo que el operador judicial debe hacer es trasladarse mentalmente en el tiempo y en el espacio al momento en el cual el tercero que alega buena fe exenta de culpa hizo el negocio jurídico y debe evaluar con la información disponible en ese momento y en ese lugar si el sujeto realmente tenía forma de verificar cuál era el verdadero origen del bien o la verdadera destinación del bien. Valga decir, si el sujeto en ese momento y en ese lugar con la información disponible en ese momento habría podido saber que el bien estaba en curso en una causal de extinción de dominio. Porque el error que suelen cometer los operadores judiciales es valorar la buena fe del tercero no con base en la información existente en el momento en el que se hizo la operación, sino con base en la información en la cual se está llevando a cabo el proceso de extinción de dominio. Entonces, claro, el operador judicial entra a buscar información y encuentra una gran cantidad de información que permite apreciar que el bien está incurso en una causal de extinción de dominio, pero olvida que la información que él tiene hoy a su disposición, que él hoy puede consultar y conseguir, muy probablemente no estaba disponible en el momento en el que el tercero hizo el negocio jurídico. Y entonces podría incurrir en una injusticia porque está valorando la buena fe del sujeto con base en una información a la que el tercero no podía acceder en el momento en el que hizo el negocio jurídico. Es muy importante para el operador judicial hacer ese pronóstico objetivo posterior de manera rigurosa y tratar de determinar cuál es la información disponible en el momento de hacer el negocio. Y ya vamos a ver que para el sujeto, para el afectado, especialmente cuando hablamos de un sujeto obligado, esto también es muy importante. Cuando yo dicto conferencias para los oficiales de cumplimiento, siempre les digo
que el corazón del oficial de la oficina de cumplimiento, el corazón de la función de cumplimiento, el corazón del sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo es, sin lugar a dudas, el sistema de gestión documental. Porque el sistema de gestión documental de la oficina de cumplimiento, el archivo de la oficina de cumplimiento, contiene todos los documentos que me permiten tener la trazabilidad de la debida diligencia. Si yo tengo un sistema de gestión documental sólido y tengo allí todos los documentos que me acreditan la trazabilidad de la debida diligencia, cuando se me presenta la circunstancia del riesgo de extinción de dominio, yo puedo sacar esa documentación. Ahí es donde tengo toda la artillería para defenderme en el proceso de extinción de dominio y puedo demostrar que cuando yo realicé el negocio había cierta información y que esa información me llevaba a la conclusión de que podía realizar ese negocio. Si los oficiales de cumplimiento no realizan esa labor de acopio y documentación muy apropiada y muy acotada y muy prolija de la información que tienen disponible, quedan expuestos a que el operador judicial más adelante les atribuya mala fe o una negligencia por no haber previsto cierta información que en realidad no estaba disponible. Ahora bien, visto desde este concepto, me gustaría entrar en algo que se ha venido denominando en la literatura el riesgo de extinción de dominio. Ese riesgo de extinción de dominio es básicamente la posibilidad que tiene una persona de que sus activos sean afectados en un proceso de extinción de dominio. Y esto es algo que de alguna manera viene afectando gravemente a las entidades, principalmente a las entidades financieras. Y hablo de las entidades financieras porque es un problema internacional muy bien documentado y reconocido. Cuando una entidad financiera, por ejemplo, tiene una cartera hipotecaria y algunos de los bienes que han sido recibidos en garantía hipotecaria comienzan a ser afectados en el proceso de extinción de dominio, pues desde el punto de vista contable lo que pasa es que la entidad financiera tiene que hacer unas provisiones respecto de esos créditos que están garantizados con el bien, porque sencillamente ya no estamos seguros de que vamos a poder cobrar el crédito y la garantía tampoco está segura. Precisamente porque la garantía está afectada en un proceso de extinción de dominio, el banco ha quedado desprovisto de alguna manera de la garantía y eso lo obliga a provisionar el crédito. Cuando la entidad financiera tiene un bien en esa situación no hay mucho problema, pero en el caso de los países donde ya hay una tradición de varios años en este tema, pues las entidades financieras han venido creciendo en el inventario de procesos de extinción de dominio y eso hace que sus provisiones en esa materia también crezcan de manera significativa. Y al crecer las provisiones, eso tiene un impacto directo en el estado de pérdidas y ganancias y afecta las utilidades y afecta la solvencia y la liquidez del banco. Entonces, por esa razón, para las entidades financieras especialmente, es muy importante gestionar el riesgo de extinción de dominio y asegurarse de no recibir como garantía bienes que puedan estar en procesos de extinción de dominio. Esto aplica no solamente para las operaciones de crédito hipotecario, también aplica para las operaciones de crédito de vehículo, aplica para las operaciones de crédito que están garantizadas con maquinaria, aplica también para las operaciones de leasing, aplica para las operaciones fiduciarias. Es decir, aplica para una gran cantidad de actividades que están en el portafolio de las entidades financieras. Y si hablamos de entidades inmobiliarias o que están en el mundo de la construcción, pues el riesgo también es muy grande. Hay muchos casos documentados de grandes proyectos inmobiliarios que se han ido al traste precisamente porque se ha adquirido como base un lote o un terreno que luego, estando a mitad del proyecto, es afectado en un proceso de extinción de dominio y no se puede terminar el proyecto. Entonces, no solamente el constructor pierde el dinero invertido, sino que los inversionistas también quedan un poco complicados porque no tienen cómo rescatar la inversión hecha en el proyecto. Entonces, hay que gestionar apropiadamente el riesgo de extinción de dominio. Para gestionar ese riesgo de extinción de dominio, que no es otra cosa que incrementar los niveles de debida diligencia que debemos aplicar, hablamos fundamentalmente de tres actividades. Si yo quiero gestionar mi riesgo de extinción de dominio, tengo que identificar el riesgo, medir el riesgo y mitigar el riesgo. Y en esto de la mitigación es cuando hablamos específicamente de la debida diligencia que va directamente atada a lo que llamamos la buena fe exenta de culpa. Entonces, miremos un minuto la identificación del riesgo.
Cuando hablamos de la identificación del riesgo, hablamos del conocimiento de los bienes. Y aquí entonces los sistemas de prevención del lavado de activos tienen que ajustarse. Porque el sistema de prevención del lavado de activos está fundamentado en lo que los americanos llaman el KYC, el Know Your Customer, conozca a su cliente. Pero resulta que hoy conocer al cliente ya no es suficiente. Hay que conocer al proveedor, hay que conocer a la contraparte, hay que conocer al colaborador. Y aparte de todo, también hay que conocer los activos. El Know Your Assets, conozca sus activos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense que cuando una entidad financiera va a otorgar un crédito hipotecario y va a recibir como garantía un inmueble, al momento de hacer la debida diligencia para conocer el bien, una de las cosas que tiene que hacer la entidad financiera es verificar los antecedentes de las personas que aparecen en la cadena de tradición del inmueble. Esto es importante porque no sabemos si el bien pudo haber pertenecido o pudo haber de pronto haber existido algún derecho real en cabeza de una persona con vinculación con actividades o organizaciones criminales. Entonces yo cojo la lista de todas las personas que han tenido el bien y lo paso por el sistema de consulta en listas restrictivas, listas de chequeo, listas de control. Fíjense que aquí yo estoy haciendo una debida diligencia para el conocimiento, no de mi cliente, porque ninguna de esas personas que están en el registro de la propiedad son clientes míos. Es más, ni siquiera son usuarias de mi entidad. Yo estoy aquí haciendo una debida diligencia para el conocimiento del activo como tal. Y esto es la base fundamental del conocimiento del riesgo y la identificación del riesgo. Y esto supone llevar a cabo una debida diligencia para el conocimiento de los bienes. ¿Qué debidas diligencias vamos a encontrar? Tenemos que identificar y ubicar apropiadamente el bien. Hay que hacer un estudio de títulos. El gran problema es que muchas veces las personas y las entidades se quedan con el estudio de títulos como si fuera lo único y no hacen nada más. El estudio de títulos no es suficiente porque el estudio de títulos únicamente me permite identificar afectaciones en la cadena de tradición del bien. Si hay embargos, si hay servidumbres, si hay algún tipo de medida cautelar, pero no me permite medir apropiadamente el riesgo de extinción de dominio. Luego, el estudio de títulos es indispensable, es importante, es necesario, pero no es suficiente para identificar el riesgo de extinción de dominio. Aparte del estudio de títulos, es necesario hacer una segmentación de riesgo. Ya más adelante voy a hablar de eso. Es importante la verificación de la información sobre los bienes. Es necesario en algunas ocasiones, cuando los bienes se encuentran en zonas de alto riesgo, hacer una debida diligencia reforzada. Si usted va a comprar un terreno para cultivar arroz en los Montes de María, que es una zona altísimamente golpeada por el paramilitarismo y la insurgencia en Colombia, donde ha habido grandes tasas y altísimas tasas de criminalidad, pues usted allá tiene que hacer una debida diligencia reforzada y sus niveles su estándar de prudencia debe ser mayor. Usted tiene que hacer un monitoreo y un control del bien, porque usted no solamente está afectado por el origen del bien, sino también por la destinación del bien. Y adicionalmente, usted tiene que implementar un sistema de gestión documental y un mapa de información para que el día que haya una afectación al bien, usted pueda tener toda la documentación que acredita apropiadamente su debida diligencia. Muy bien, cuando usted ya ha hecho la recolección de toda la información sobre los bienes, las entidades tienen que desarrollar un sistema para segmentar el riesgo. ¿Qué es segmentar el riesgo? No es otra cosa que clasificar sus bienes en función del riesgo que tienen de extinción de dominio. Y para poder segmentar el riesgo y clasificar los bienes en categorías de riesgo o en niveles de riesgo, se pueden utilizar algunos factores de medición y segmentación. ¿Como cuáles? La ubicación del bien. Porque claramente no es lo mismo un bien urbano que un bien rural. Y no es lo mismo un bien urbano que está ubicado en una zona donde prolifera el microtráfico y la criminalidad a un bien que está ubicado en una zona de estrato 6. Hay que mirar la naturaleza del bien, porque no es lo mismo si se trata de un bien mueble o un bien inmueble. No es lo mismo el riesgo de extinción de dominio sobre un lote de terreno o una casa que el riesgo de extinción de dominio al que puede estar expuesto un bus o un camión o una avioneta. Hay que mirar quién es el propietario del bien, si es persona natural, si es persona jurídica, si es una empresa pública o una empresa privada,
si es un sujeto obligado o no es un sujeto obligado, etc. Y algo muy importante para medir y segmentar el riesgo es la posibilidad de monitorear el uso que se le da al bien. En los inmuebles es relativamente fácil porque el inmueble, como su nombre lo dice, no se mueve, está en el mismo lugar siempre. Pero en el caso de los muebles es un desafío para las entidades hacer un monitoreo del uso que se le da a esos bienes y ya voy a volver más adelante sobre ese punto. Aparte de eso, pues yo tengo que estar permanentemente monitoreando si los bienes son afectados en un proceso de privación de dominio, si pueden ser afectados en un proceso penal con fines de comiso, confiscación, decomiso, como quiera que se llame en la legislación. Y por supuesto yo tengo que estar consultando permanentemente en listas restrictivas a las personas que han tenido relación con esos bienes. Por fortuna hoy los proveedores de listas restrictivas permiten consultas masivas y periódicas de manera automatizada a costos muy bajos. Entonces yo puedo construir una base de datos de 1000 registros y yo puedo programar el sistema para que me haga una consulta periódica cada semana de los 1000 y pico de registros y de esa manera poder tener actualizado el registro acerca de cuáles de las personas que han tenido los bienes que están bajo mi poder aparecen o no con anotaciones en ese tipo de listas. Muy bien, aparte de lo anterior, para gestionar adecuadamente el riesgo de extinción de dominio, es necesario hacer una evaluación de riesgo de extinción de dominio. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, yo tengo que mirar dentro de los diferentes procesos de mi organización cuáles de esos procesos manejan activos y en cuáles de esos activos hay un riesgo de extinción de dominio. Lo mismo pasa con los productos. Yo tengo que mirar qué productos ofrece mi organización y cuáles de esos productos podrían tener algún riesgo de extinción de dominio. Y yo tendría que mirar en qué jurisdicciones actúa mi organización para poder determinar cuáles serían el riesgo de extinción de dominio al que yo estaría de alguna manera afectado. Entonces, cuando yo tengo una evaluación de riesgo por procesos, cuando tengo una evaluación de riesgo por producto y cuando tengo una evaluación de riesgo por jurisdicción, yo ya he comenzado a conocer muy bien el riesgo al que estoy expuesto. Si yo comienzo a poner diferentes capas y pongo la evaluación de riesgo por proceso y luego pongo encima como otra capa la evaluación de riesgo por producto y encima como una tercera capa la evaluación de riesgo por jurisdicción, yo puedo ser muy quirúrgico y puedo ser muy preciso para saber cuáles son las operaciones que me exponen a altísimos riesgos de extinción de dominio. Por ejemplo, una entidad financiera podría hacer una evaluación de riesgo en sus diferentes procesos. Puede hacer una evaluación de riesgo en el proceso de otorgamiento de crédito hipotecario, en el proceso de otorgamiento de leasing, en el proceso de otorgamiento de tarjeta de crédito. Podría mirar cuál es el riesgo que hay, por ejemplo, en el producto de crédito hipotecario, en el producto de fiducia, de fiducia inmobiliaria, en el producto de fiducia comercial o de encargo fiduciario o en el producto, por ejemplo, de leasing habitacional. Y podría mirar cuál es el riesgo de extinción de dominio en una jurisdicción como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Barranquilla. Cuando yo pongo las diferentes capas, yo podría determinar y decir, mire, el otorgamiento de un crédito hipotecario en Cali es más riesgoso en términos de extinción de dominio que otorgar ese mismo producto en Bogotá, por decir alguna cosa. Y entonces eso me permite como oficina de cumplimiento ser mucho más eficiente a la hora de asignar recursos, porque sé a cuáles operaciones le voy a asignar más recursos para garantizar su supervisión, su acompañamiento. En cuanto al monitoreo del riesgo, pues cuando usted ya realizó la operación, usted tiene que asegurarse que el bien no vaya a incursionar en una causal de extinción de dominio. Que el uso que se le dé a ese bien sea apropiado y que no vaya a tener usted problemas de extinción de dominio por destinación ilícita del bien. Y entonces aquí vamos a tener que hacer actualización periódica de la debida diligencia, hay que hacer una revisión periódica de la segmentación y hay que hacer inspecciones físicas periódicas al bien. Fíjense casos como este, extinción de dominio de 36 bienes dedicados a la venta de celulares. Muchas de esas personas, cuando surgieron estos procesos, fueron propietarios que arrendaron el local, se despreocuparon de qué estaba haciendo el arrendatario con el local y el arrendatario se dedicó a la venta de celulares robados.
Entonces, cuando iniciaron el proceso de extinción de dominio sobre el local, porque estaba dedicado a realizar actividades de venta de celulares robados, muy seguramente el propietario se vio afectado y salió a decir que, pues, que él no tenía nada que ver con eso. Pero pues la pregunta es, ¿qué debida diligencia realizó usted para asegurarse que esa persona no estaba realizando un uso indebido del bien que era de su propiedad? Y miren este otro caso, extinción de dominio a unos buses en caso de trashumancia electoral. Esos buses no pertenecían en realidad a la empresa de transporte. Esos buses pertenecían a una entidad financiera que los había dado en leasing a la empresa de transporte. Entonces, cuando se inicia el proceso de extinción de dominio, el banco, que es el verdadero propietario, sale y dice: un momentico, porque es que yo soy el dueño, pero hay un contrato de leasing, la empresa transportadora es la locataria, y la locataria fue la que le dio el uso indebido a los buses para trastear votos. Entonces, la pregunta que hará la fiscalía a la entidad financiera será: ¿y cuál fue la debida diligencia que usted observó para asegurarse de que la empresa locataria no le iba a dar un uso ilícito a los bienes de su propiedad? Para terminar, entonces, algunas conclusiones. Primero, para salir a salvo de la extinción de dominio se necesita buena fe cualificada, se necesita buena fe exenta de culpa. Para poder tener buena fe exenta de culpa hay que cumplir la debida diligencia. Y el estándar de debida diligencia dependerá de las características de la persona y dependerá de la naturaleza de las actividades que realiza la persona. Para los sujetos obligados, o sea, aquellos que están obligados a tener sistemas de administración de riesgos, sistemas de prevención del delito, programas de ética empresarial, la debida diligencia requiere una gestión del riesgo con unos estándares específicos que están en la ley. Y entonces, para poder demostrar la debida diligencia, para poder demostrar que se obró con buena fe, hay que demostrar que se respetó la diligencia que era obligatoria, la diligencia que era debida de acuerdo con la regulación aplicable. Adicionalmente, pues gestionar el riesgo de acuerdo con los estándares de debida diligencia de los sujetos obligados significa identificar, medir y mitigar el riesgo de extinción de dominio. Y para poder hacer esto es necesario hacer una evaluación de riesgo a nivel corporativo que me permita identificar dónde están las operaciones de alto riesgo para no meterme yo con activos que tengan esas exposiciones a riesgos de extinción de dominio. Y después de que ya he hecho las operaciones, pues el esfuerzo por monitorearlas es fundamental, porque no solamente es debida diligencia en la adquisición del bien, sino que cuando yo he adquirido el bien, tengo que tener debida diligencia para verificar qué uso se le está dando al bien que es de mi propiedad. Yo les agradezco muchísimo el espacio que me han dado, muchísimo el tiempo